el turno de don Gastón Ulloa. Gastón es ingeniero agrónomo y especialista en entomología con más de 20 años de experiencia en manejo integrado de plagas. Es socio fundador de Biofuturo Limitada, empresa líder en control biológico, monitoreo de plagas y certificaciones fitosanitarias. Asesora a más de 100 empresas del sector agropecuario, cubriendo alrededor de 25.000 hectáreas a nivel nacional, y ha desarrollado programas pioneros que integran controladores biológicos y biopesticidas. Participa además activamente en mesas técnico-público-privadas y es relator frecuente en seminarios y capacitaciones en Chile y el extranjero. Hoy nos compartirá su visión sobre estrategias de manejo integrado de insectos, plagas asociadas a curculiónidos en avellano europeo, y lo recibimos con un gran aplauso, por favor. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Felicitar también al comité organizador, en especial a Ramiro y a su socio, por tan bonito evento que están formando el día de hoy. Continuar contándoles que Biofuturo también es una empresa local. Nacimos en la Araucanía y desde la comuna de Traiguén hemos ido abarcando las distintas zonas frutícolas del país. Por lo tanto, comprendemos perfectamente lo que es la innovación y el trabajo en conjunto que se puede lograr desde la Araucanía en beneficio de todo el país. Y ahora, para comenzar, nos dejaron un tremendo desafío, una de las principales problemáticas, no tan solo del avellano, sino que de la fruticultura en general. Un grupo muy complejo que se denomina técnicamente curculiónidos, pero ustedes los conocen como los cabritos, los burritos, los gorgojos, que son extrapolables a todos los frutales y que traen una consecuencia devastadora cuando uno se desentiende muchas veces de su manejo. Ahí hay parte de los principales protagonistas de esta historia, que es el cabrito del ciruelo y el cabrito del frambueso. ¿Qué es lo que nos ocurre habitualmente? Encontramos estos tipos de daños en el huerto, ¿cierto? Sabemos que el tiempo de la precosecha, la cosecha, es bastante arduo, por lo tanto muchas veces los encargados, los administradores o los gerentes, los propietarios, revisan el huerto, pero con esta prontitud que se tiene para el manejo agronómico, muchas veces se camina pero no se está observando en detalle lo que verdaderamente está ocurriendo. Aquí ustedes pueden observar en esta diapositiva, en estas imágenes, parte de este trabajo silencioso que nos empieza a generar la presencia de estos cabritos, de estos gorgojos. Pueden ver daños a niveles basales, ya es cuando un poco más notorio la parte foliar, cuando empezamos a ver ramas necróticas en cuanto a la masa foliar y obviamente después a nivel cinemático. Entonces, ¿cómo debiéramos abordar esta visión que una vez que ya se empieza a generar? Lo fundamental, lo han comentado ya el colega César, el monitorear. El poder saber cómo yo tengo que revisar ese huerto. Y existen varias técnicas. Por ejemplo, el monitoreo al azar. Un monitoreo en donde no se debe seguir un patrón. ¿Qué es lo que se busca con esto? Poder identificar sectores sanos, pero también sectores enfermos. Y ahí tienen ustedes básicamente un esquema. Esto, por la biología de la plaga que vamos a ver más adelante, debiera establecerse durante toda una temporada, por lo menos, para poder ir conociendo la biología de estas plagas que nos están generando este daño. Ahí, como les mencionaba, un monitoreo al azar. También se puede generar un monitoreo en zigzag, en donde ustedes pudieran estar revisando las partes perimetrales y hacia el interior. Recuerden que siempre las plagas y las enfermedades habitualmente parten desde el perímetro hacia el interior. Por lo tanto, dentro de esta estrechez económica que nos generan los programas fitosanitarios, pudiéramos generar desmanches muchas veces antes de implementar una producción completa con un fitosanitario. Entonces podemos combinar el azar con el zigzag, pero cubriendo el área productiva de forma completa. Otro factor que pudiéramos revisar también a través del monitoreo es haciéndolo de forma estacional, delimitando el área productiva para poder saber qué es lo que nos está ocurriendo en cada uno de estos sectores. Y una vez que tenemos esta información, considerando variantes climáticas, ¿cierto?
también la parte edáfica, podemos ir generando distintos tipos de informaciones que nos van a conllevar a detectar los problemas. ¿Qué es lo que finalmente nos causó el daño que observamos en algún momento? Esto está muy relacionado con las fases inmaduras de los insectos. Todos, habitualmente, o el grueso de las plagas que hoy día nos convocan, tienen un ciclo completo, es decir, van a tener huevos, van a tener larvas, pupas y se van a convertir en adultos. ¿Cuándo nos van a generar la mayor cantidad de daño? Es cuando están en su fase inmadura, en la fase larvaria, que es lo que habitualmente encontramos en el otoño y en el invierno, que es cuando la empresa o la parte administrativa, después de la cosecha, viene un relajo. Pero es cuando los insectos nos empiezan a generar la mayor cantidad de daño y el huerto está a la deriva sin estarlo monitoreando. Entonces tenemos que darle una connotación en el periodo de otoño, invierno, dependiendo de la plaga que yo quiera abordar dentro de mi programa fitosanitario. Y aquí tenemos distintos grupos. Arriba, por ejemplo, salen palabras como Naupactus, Aegorinus, que son los géneros de las principales especies, plagas que nos están afectando en este frutal en particular. Tenemos abajo los oteorrinchus, que se conocen como gorgojo de la fresa, que no por tener una envergadura menor, no me generan un daño significativo debido al gran aumento poblacional que tienen durante la temporada. Y nos vemos abordados también por los insectos xilófagos, esos que nos hacen el mayor trabajo silencioso. En esta ocasión mencionamos solamente los aegorinus, pero en esta fase también podemos incluir a la sierra del manzano, lo que son los cerambícidos. También podemos incluir a Chilecomadia valdiviano, a los que les gusta la pesca, al gusano tebo, ¿cierto? Todos estos grupos me van a generar un daño a nivel cilemático. Ese daño es silencioso, solamente ustedes pueden empezar a observar los daños. El acerrín, que habitualmente empiezan a encontrar en las partes altas, o las galerías en las partes basales. ¿Cómo podemos encasillar estos tres géneros que les acabo de mencionar? Naupactus, oteorrinchus y aegorinus, todos curculiónidos. Fíjense que dentro de los naupactus estas tres especies son las más representativas. Gorgojo del frejol, como leucoloma, capachito de los frutales, como cervinus, y Naupactus xanthographus, que en nuestra región se ve mucho más complejo en la zona de Traiguén, Coyipulli. Más al sur, fíjense que la otra especie, incluyendo el borrito de la vid, tiende a desaparecer por una condición climática. Las temperaturas bajas no son muy afiatables para su condición biológica. Ese es su ciclo, un ciclo completo, pero que nos da alternativas de control antes de tener que llegar a enfocarnos en la fase larvaria. Fíjense que tienen huevos. ¿Cómo son sus huevos? Como masas. Son masas mucilaginosas que están cubiertas como por una especie de gelatina y en su interior están los huevitos, ¿ya? Después va a pasar por una fase larvaria en donde habitualmente se empiezan a observar los daños y ustedes van a ir a revisar y se van a encontrar con la fase larvaria, que es la más compleja de poder controlar. Después tenemos la fase pupal. En la fase pupal el alimento cesa su alimentación, forma cámaras habitualmente geoicas y en su interior es prácticamente imposible el poder llegar a un control efectivo por un accidente convencional. Y después tenemos algunas características taxonómicas para poder diferenciar las especies de este género. Los gorgojos de la fresa, que se conocen como Sulcatus y Rugus striatus, que también nos van a aportar parte de estas poblaciones que se están alimentando de la masa radicular en otoño y en invierno, ¿ya? Ese es su ciclo. Ahora, cabe destacar que en este grupo en particular ambas especies son partenogenéticas. Eso quiere decir de que habitualmente son hembras que me van a originar hembras de forma sexuada. Por lo tanto, sus poblaciones pueden crecer violentamente en una temporada. Si se dan cuenta, los huevos ya aquí no están cubiertos por una masa mucilaginosa, sino que más bien son aislados o agrupados en pequeñas cantidades que me van a dificultar también el control. La fase larvaria, que es de una envergadura bastante diminuta, pero que al ser un gran número me va a traer una consecuencia grave de igual forma en la masa radicular. Y hasta que llegamos a lo más complejo del panorama frutícola de la zona sur, que ha ido creciendo. Yo creo que en las últimas décadas
se han traído especialistas desde el extranjero, los especialistas que existen en el país, tanto en la parte académica como en la parte estatal y privada, se ha transformado en algo extremadamente complejo de solucionar. Porque aquí vamos a ver de que un control químico no es la solución absoluta. Un control biológico es bastante ineficiente por el momento. Un control cultural que muchas veces está desarraigado dentro de los planes fitosanitarios. Por lo tanto, una combinación de todos estos factores puede llevarnos al éxito o al fracaso para poder manejar este grupo que es tan complejo. Y aquí tenemos a los dos grandes representantes de la zona sur, el cabrito del frambueso y el cabrito del ciruelo. Ese es su ciclo. Un ciclo que es bastante largo, bastante extenso. Estamos hablando prácticamente de 18 a 20 meses que debiera durar bajo condiciones climáticas normales. ¿Qué es lo que nos indica eso? Lo primero es que el programa fitosanitario que yo arrojé esta temporada no lo puedo evaluar prácticamente en un par de meses, sino que a la temporada subsiguiente yo verdaderamente voy a saber si ese programa que desarrollé fue exitoso o no, y si esos activos me funcionaron o no, porque puede ser de que toda la fase larvaria no se haya visto afectada y que va a emerger la temporada subsiguiente. ¿Se entiende? Entonces, hay que hacerle un seguimiento a este grupo por lo menos de 2 temporadas para poder tener claro si esos activos fueron verdaderamente funcionales o no. Los huevos, en particular, en el avellano, son puestos habitualmente como masas mucilaginosas que están vinculadas al cono radicular o al plato radicular. De manera también esporádica, ustedes lo ven como huevos aislados, que es lo más frecuente en el resto de los frutales. Una larva ápoda, muy gruesa, muy firme, que no presenta extremidades ambulatorias. Un periodo pupal que busca refugio en la parte cilemática, en este caso del avellano. Y los adultos que tienen la capacidad de pasar, aún con bajas temperaturas, en el invierno muy activos y que están vinculados básicamente a la flora perimetral de las áreas productivas. ¿Cuáles son los daños directos que me ocasiona este grupo? Galerías. Con un par de larvas en huertos que están recién establecidos, créanme que los árboles van a morir, porque cortan el paso de las hayas. Así de simple. Pero también me trae daños indirectos que no están cuantificados a la fecha, que es las heridas que te puede generar en la masa radicular y que es la puerta de entrada de los patógenos, que tampoco está muy considerado o evaluado hoy en día en cuanto a cuánto es el porcentaje verdaderamente de estos patógenos que son capaces de entrar por las heridas que me generan las larvas. ¿Cómo pudiéramos manejar toda esta información? Primero, ¿qué hago con los huevos? En varias empresas, en varios huertos se hacen drenching o se ha estado incorporando el carbonato de calcio, que es cal muerta. ¿Pero con qué objeto? Esto no tiene un objetivo de una enmienda calcárea. Aquí lo que se busca finalmente es deshidratar o secar esos huevos que están puestos a nivel de detritus. Pero esto se tiene que implementar cuando yo tengo la fase adulta. Sí, y cuando está el grueso de los adultos que ocurre en primavera, inicio de verano. Ahí yo tengo la mayor concentración de adultos. Si yo desarrollo este trabajo que se manifiesta ahí en la parte superior y lo hago en invierno, el costo-beneficio no se justifica porque voy a tener un mínimo de adultos oviponiendo en la parte basal. En cambio, si yo desarrollo esta actividad en primavera o verano, la cosa es diferente. Además, recuerden que la cal, con la humedad relativa o con un tema de riego, tiende a solidificarse, por lo tanto, a generar una barrera física también para esas larvas para entrar en la zona más vulnerable, que es el cono o el plato radicular. Pero también se pueden generar drenching. Y hay ciertos grupos químicos que van a favorecer ese control. Básicamente los órganos fosforados, los piretroides, tienen un mayor porcentaje de efectividad o de permeabilidad en estas masas de huevos que se generan en el plato radicular. Por lo tanto, ahí se comentan algunos ingredientes activos que pudieran funcionar. Después tengo la fase larvaria. ¿Qué es lo que me ocurre con la fase larvaria? Que es lo que habitualmente nos desespera y queremos implementar rápidamente medidas de control.
pero es lo más complejo de poder solucionar. Tenemos un control biológico que puede actuar a través de insectos depredadores como grillo fulvipenis, pero que para la mala fortuna de los productores que están desde Victoria hacia el sur, las condiciones climáticas no le permiten una biología o un establecimiento permanente durante una temporada. Después podemos apelar a los hongos entomopatógenos o a los nemátodos. Los nemátodos que en las últimas temporadas tuvo oscilaciones de aceptación en algunas empresas y en otras simplemente un descarte por ineficiencia. Y también podemos optar a un control químico sistémico, que es básicamente este activo que se llama ciantranilipol a través de este grupo de amidas antranílicas, que apuesta a una sistemia, a una mayor concentración de este activo bajo formatos comerciales que se sugieren implementar vía riego. La fase pupal, como les mencionaba, es tremendamente difícil de poder llegar a un control que sea eficiente. Nuevamente aparecen los controladores biológicos a esta contaminación por los hongos entomopatógenos, ya sea metarrhizum, Beauverias o Paesaelomyces, que tienen algún grado de efectividad o de aporte dentro del manejo. Y un control que ni por muy burdo o simple que se vea, yo creo que en la gran mayoría de los huertos todavía se sigue desarrollando, que es el control mecánico, en donde existen cuadrillas que van a colectar estos individuos, ya sea en sus fases inmaduras o en sus fases adultas. Sigue siendo una manera muy eficiente de poder bajar poblaciones. No la desestimen por simple que se vea. Dentro del control biológico que se puede registrar o implementar dentro de estos programas fitosanitarios, tenemos a los nemátodos, básicamente con una especie exótica que fue introducida al país ya en 2 formatos comerciales hace varias temporadas, que es esta Inernema feltiae, teniendo controles bastante aceptables, diría yo, y exitosos en otro grupo, pero cuestionables, a mi juicio, en este en particular, que son los Aegorrhinus. Tenemos los hongos entomopatógenos, encabezados por Metarrhizum anisopleae, Beauveria bassiana y Paesaelomyces, que apuestan a una infectación desde la fase larvaria y que pueda llegar a colonizar estos periodos pupales también. Y obviamente, como les mencionaba, este insecto depredador que es grillo fulvipenis. Control del adulto. Fíjense que el adulto, a mi juicio, es donde se debiera orientar y unificar la mayor fuerza de control, tanto por la variedad o por la paleta de activos convencionales que tenemos hoy día disponibles a nivel país, pero también bajo una combinación de controles culturales y controles mecánicos. Vamos a partir por lo más simple primero, el control mecánico. Tal como les mencionaba con las fases inmaduras, ni por muy simple que se vea esta acción de poner alguna cuadrilla o poner operarios a poder hacer colectas que sean masivas, contribuye enormemente. Piensen que si ustedes están sacando de circulación una hembra, van a ser 200 o 300 larvas menos que van a tener en el próximo periodo de otoño-invierno. En el tema cultural, muchas veces se habla de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, como se menciona en otras partes, pero ¿qué es lo que se debe generar? Dentro de esta sustentabilidad, uno de los factores importantísimos es generar una línea de base ambiental, que ustedes sepan cuál es la flora y fauna que está circundante a su área productiva, en donde ustedes están generando un monocultivo. Esta flora y fauna que está circundante al área productiva muchas veces nos va a brindar parte de la solución que tenemos que buscar. Y en eso están los vegetales, estas plantas arbustivas o estas plantas herbáceas que liberan volátiles que se denominan cairomonas, son semioquímicos. Y estas cairomonas tienen la particularidad de atraer o repeler ciertos grupos de insectos. En el caso de los curculiónidos, hay 4 especies herbáceas que son bastante utilizables para generar repelencia. Una se denomina flor del muerto, la menta piperita. Son parte de lo que ustedes debieran utilizar por el sector perimetral a modo de generar repelencia de estos insectos que están en la flora, que estaba antes de establecer su huerto, y que se transporten al área productiva. Es la primera gran barrera química olfativa que ustedes pueden generar dentro de un programa cultural. Y obviamente que después tenemos toda la paleta y la alternativa de controladores activos convencionales.
¿Qué es lo más utilizado hoy? ¿O cuál es la paleta que ustedes pueden disponer? Diamidas antranílicas a través del ciantraniliprol. La temporada pasada se implementó por la mayor empresa mandante que tiene este frutal la posibilidad de que ustedes elevaran una solicitud para que los autorizaran a incorporar 3 activos dentro de su programa fitosanitario, obviamente respetando las carencias y los periodos de residualidad para la cosecha. Estos activos fueron Fosmet, Indoscabar y Bifentrin, que son un aporte dentro de un programa fitosanitario. Informalmente tengo entendido de que esta temporada también esta empresa va a estar disponible a que ustedes puedan elevar una solicitud e incorporar estos activos dentro del control del cabrito. Pero también han estado apareciendo nuevos activos con registro hoy día para el avellano que van a apuntar directamente a un control efectivo de la fase adulta, como es el caso del isocicloceram, un grupo químico nuevo que va a venir a aportar una rotación a este plan estratégico para poder desarrollar planes que sean más eficientes y poderlos utilizar dentro de una óptima rotación para evitar resistencias. ¿Qué es el factor fundamental que los mueve a ustedes como productores? Los costos. Aquí, por ejemplo, tienen productos comerciales, tienen las empresas a lo que representan, qué grupo químico, que es fundamental el poderlo saber, cuál es la concentración de ese ingrediente activo que yo estoy incorporando para el control de esta plaga, cuánto es la dosis por hectárea que debieran estar implementando y un mojamiento que yo coloqué que era promedio. Obviamente que el mojamiento ustedes deben estructurarlo en base a la canopia y a la edad de su huerto o la fenología. Pero ahí tienen un rango comparativo también de un costo por hectárea. Hay diferencias significativas, pero sin embargo se debe considerar para qué estoy utilizando ese ingrediente activo y cuál es la fase biológica de la plaga en la cual yo quiero controlar. Y recién ahí podemos empezar a hacer un análisis, un desglose un poco más fino de estos costos que aparentemente marcan un rango abismante entre un producto y otro, pero que la funcionalidad del control es lo que va a marcar el éxito para poder bajar la principal plaga frutícola que tenemos establecida en la zona centro-sur. Tenemos claro que la biología del insecto, como les mencionaba, es un ciclo completo, pero cómo está distribuido en base a la fenología del frutal. ¿Cuándo lo voy a tener en adultos? ¿Cuándo lo voy a tener en huevos? ¿Cuándo lo voy a tener en larva? Y finalmente, ¿cuándo va a estar en pupa? Y ahí ustedes pueden adaptar todas estas variantes o esta paleta de ingredientes activos en función de qué es lo que yo quiero controlar. Que básicamente pudiera ser este orden. Podemos apostar a los órganos fosforados en la parte invernal, otoñal. Podemos optar también a estas diamidas antranílicas pensando en una masa foliar, pero también en implementaciones vía riego. Y podemos ir incorporando grupos químicos que son efectivos, como el Indoscabar a través de las oxidacinas. Ir ajustándonos cada vez más. Fíjense que en la plataforma del Servicio Agrícola y Ganadero hay varios ítems que hablan de las declaraciones de eficacia de los ingredientes activos en función de las plagas. Y ustedes pudieran ahí evaluar cuánta es la residualidad o los periodos de protección para lo que quieren controlar. Habitualmente los piretroides, los órganos fosforados, tienen rango entre 10 a 14 días, 20 días de una residualidad en la masa foliar. Por lo tanto, ahí es cuando ustedes tienen que verdaderamente definir cuándo, cómo y dónde entrar con el producto para poder establecer este programa que sea exitoso. Una vez que tenemos ya definida, por lo tanto, la biología en función de la fenología del huerto, más la paleta de ingredientes activos o de grupos químicos que yo puedo utilizar, se generamos este programa que debiera ser medianamente exitoso en una temporada para poder ir bajando las cargas poblacionales. Finalmente, algunos tips de implementación que no se consideran. Verifiquen el pH del agua. La mayoría de las etiquetas de los fitosanitarios nos dicen que no reaccionan bien con productos alcalinos.
La alcalinidad en los fitosanitarios marca ineficiencia en el ingrediente activo. Por lo tanto, el agua que ustedes debieran utilizar debiera ser neutra o ligeramente ácida. La dureza del agua. Al sur habitualmente nos encontramos con aguas duras, que son ricas en calcio y ricas en magnesio. Por lo tanto, también debieran estar verificando la dureza del agua para no perder la ineficiencia de esos activos que ustedes están incorporando para controlar a nuestro principal enemigo hoy día. Como decía César, verificar el estatus de la maquinaria, las boquillas. ¿Es la boquilla correcta que yo tengo que utilizar? ¿La presión que yo estoy ocupando es la idónea? Verificar los riesgos de deriva con el tema del viento, pero no pensando en otra área productiva o otro frutal, sino que más bien en la calidad de la gota que yo voy a implementar en la masa foliar. Colocar papeles hidrosensibles para saber si estoy llegando a la parte más vulnerable del árbol, que es el interior, los ejes. Y finalmente, ver el tema de la implementación en horarios crepusculares, pero no por un tema de temperatura, sino que por una actividad biológica de las plagas. Los burritos habitualmente tienen una condición crepuscular y nocturna. Ahí es cuando presentan mayor movilidad. Durante las horas de mayor luz o de mayor temperatura, ¿qué es lo que hace este insecto? Se encripta, busca refugio, se va a las zonas axilares, se va a meter finalmente en vez de las hojas, que va a dificultar que estos activos, que en el grueso controlan por contacto e ingestión, pierdan la ineficiencia, pierdan la eficacia por control. Por eso es que se sugiere implementarlos en horarios crepusculares o nocturnos. Y eso es parte de una estrategia integral. Muchas gracias. Agradecemos por esta exposición y lo queremos mantener en el escenario para responder las preguntas que han llegado del público. Dice así: en base a su experiencia, ¿cuál es el momento más crítico del ciclo del avellano en que debemos estar más atentos al monitoreo de plagas? ¿Y qué herramientas recomendarías para una detección temprana y eficaz? Perfecto. Yo creo que es crucial el establecimiento. Si ustedes desarrollan un óptimo establecimiento, y tal como les mencionó César en la ponencia anterior, el vivero es que muchas veces nos trae consecuencias negativas. Pero un óptimo establecimiento va a delimitar los primeros años de establecimiento de muy buena forma. Ahora, existen muchas herramientas, pero yo creo que el manejo edáfico, el manejo de suelo, es lo que va a marcar la mayor eficiencia, por lo menos en el control de las plagas, en el control de los insectos. El mayor y el mejor insecticida para controlar larvas de suelos, aunque suene simple, es la parte ornitológica, los pájaros. Así de simple. Si ustedes tienen la capacidad de estar moviendo ese suelo en donde van a establecer el huerto de manera constante, la parte ornitológica va a contribuir de manera mucho más eficiente que cualquier activo convencional, porque van a dejar larvas expuestas, que es parte de su alimentación. Y si ustedes antes de eso ocupan algún herbicida residual, donde vamos a suprimir la parte alimenticia de estas fases larvarias, y después estoy dando un laboreo constante antes de un establecimiento, vamos a llegar con un suelo limpio a un muy, muy, muy bajo costo. Y eso va a ser tremendamente más eficiente que estarse metiendo con insecticidas sistémicos o al mismo hoyo de la plantación. Le brindamos un aplauso nuevamente a nuestro expositor. Con este aplauso hemos llegado a nuestro primer receso de la jornada.